¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, a minutos del comienzo de la veda electoral, finalmente el domingo son las elecciones internas, un día decisivo para todos los uruguayos porque desde allí, desde ese lugar, desde esa jornada, están todos los precandidatos. Se van a elegir los candidatos a la presidencia y seguramente allí está el futuro presidente de la República, Ana María. Exactamente, una jornada, una instancia muy importante para los partidos políticos en el Uruguay, porque recordemos que también allí se eligen autoridades, así que bueno, una instancia decisiva y nosotros aquí en Más Info seguimos con este ciclo de recibir a los precandidatos. Sí, vamos a completar nuestro ciclo de entrevistas con los precandidatos y en este caso vamos a recibir al único de ellos que ya estuvo en el lugar donde quieren estar todos. Exactamente, porque vamos a recibir al precandidato del Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez. Y le vamos a proponer a ustedes y también al doctor Tabaré Vázquez, que ya está aquí en estudios, vamos a repasar la vida del precandidato del Frente Amplio. El 7 de agosto de 2013, una delegación de los sectores más votados del Frente Amplio acudió a la residencia del doctor Tabaré Vázquez para solicitarle que fuera precandidato por el Frente Amplio. Comenzaba así una nueva carrera electoral para este oncólogo de 74 años que aspira a ocupar por segunda vez el sillón presidencial. Tabaré Ramón Vázquez Rosas nació en el barrio de La Teja el 17 de enero de 1940, hijo de Héctor Vázquez y Elena Rosas. Asistió a la escuela Yugoslavia y tras concluir el secundario básico, debió interrumpir sus estudios para ayudar al sustento de su hogar. En 1963 ingresó en la Facultad de Medicina y un año más tarde contrajo matrimonio con María Auxiliadora Delgado, con quien tuvo 3 hijos, además de criar un cuarto hijo adoptivo. Se graduó como médico general en 1969 y como especialista en oncología y radioterapia en 1972. En su familia se cuenta que su vocación fue marcada por el fallecimiento de sus padres y de su hermana, víctimas del cáncer. En 1978 se convirtió en el vicepresidente del Club Atlético Progreso y luego ocupó la presidencia por más de una década. Durante su gestión, el club se consagró por primera y única vez campeón de la Primera División Uruguaya de Fútbol en 1989. Durante los años finales de la dictadura, se acercó al Partido Socialista y a partir de 1987 integró su dirección. Y a pesar de no tener una gran trayectoria partidaria ni haber hecho carrera parlamentaria, en 1989 fue electo intendente de Montevideo, iniciando el primer gobierno frente amplista de la historia del Uruguay. En las elecciones de 1994 compitió por primera vez por la presidencia de la República, alcanzando el 30,6% de los sufragios emitidos. En 1999 se impuso en la primera vuelta electoral con el 40,11% de los votos emitidos, aunque fue luego derrotado por el candidato colorado Jorge Valle en noviembre de ese año. Pero la tercera fue la vencida. En el 2004 fue electo presidente de la República en primera vuelta con el 50,54% de los votos emitidos. Su mandato se caracterizó por un fuerte impulso a las políticas sociales y por un paquete de reformas, entre las que se destacan la de la salud y la impositiva. Entre sus medidas más exitosas se cuentan el Plan de Emergencia Social, el decreto antitabaquismo y el Plan Ceibal. También se aprobó la ley de descentralización que creó el tercer nivel de gobierno. Vázquez contó con un alto índice de popularidad durante su mandato y dejó la presidencia con un 54% de aprobación. Sin embargo, durante este periodo también tuvo un duro enfrentamiento con Argentina por la planta de celulosa de Botnia. Además, su veto a la despenalización del aborto generó el rechazo del Partido Socialista, del cual Vázquez solicitó desafiliarse. Desde que dejó la presidencia en 2010, declaró que solo volvería a postularse para la presidencia si la biología se lo permitía y el Frente Amplio lo acompañaba. Ambos factores jugaron a su favor y en noviembre del 2013 el Congreso del FA habilitó su precandidatura junto a la de Constanza Moreira. Si en 2004 Vázquez representaba la esperanza de un cambio,
Tras 10 años de gobierno frente amplista, su principal desafío será convencer al electorado de que, tal como indica su eslogan, vamos bien. Y ya le damos la bienvenida al precandidato del Frente Amplio, al doctor Tabaré Vázquez. Un gusto recibirlo. En estos últimos días, todos los sectores, los partidos, están convocando a los ciudadanos a concurrir en esta elección que no es obligatoria. En su caso, ¿por qué es que para el Frente Amplio es importante acumular en este domingo 1 de junio la mayor cantidad de votos? Bien, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación para estar acá. En segundo lugar, creo que es importante para todo el Uruguay, para la democracia uruguaya. El participar libremente en un acto eleccionario es una señal muy fuerte para el afianzamiento, la concreción de una democracia fuerte. Y creo que es un deber de todo ciudadano, más allá de la obligatoriedad, es el concurrir a votar, por el partido que sea, por la lista que sea o por el precandidato que sea o la precandidata, pero concurrir a votar porque creo que es una obligación ciudadana muy importante que hay que cumplir. Hay muchos analistas políticos que señalan que el país acumuló, y esos son datos objetivos, 10 años de crecimiento y que ahora corresponde un salto al desarrollo. En un eventual tercer gobierno del Frente Amplio, ¿usted coincide que hay que dar ese salto al desarrollo? ¿Y cuál consideraría que podrían ser las reformas estructurales centrales? Bien, el Frente Amplio es una fuerza política que da certezas, que da seguridades. No lo digo simplemente por decirlo, sino no son solo palabras, que lo he demostrado en los hechos. Por ejemplo, cuando el Frente se postulaba para la primera intendencia de Montevideo, se comprometió con el proceso de descentralización y participación ciudadana. Y cumplió. Llevó adelante todo ese proceso sin que existiera un marco jurídico que lo avalara. Cuando llegamos al gobierno nacional por primera vez, entre otras cosas nos comprometimos fuertemente, porque así lo pedía la ciudadanía, a generar puestos de trabajo genuinos, firmes, sólidos, bien retribuidos, con apoyo a través de leyes sociales y laborales fuertes. Y cumplimos. Llegamos con un 17% de desocupación bruta al gobierno nacional y hoy hay un 6% y algo de desocupación. Y hablamos de llevar adelante una serie de reformas estructurales profundas en el sector financiero, en el sector de la salud, en el sector de la educación, etcétera, etcétera, y el Frente Amplio cumplió. Quiere decir que, como ha cumplido este gobierno, las promesas que había establecido. Quiere decir que el Frente da certezas y seguridades. Esto es lo primero que quiero dejar como reflexión general. Lo segundo es que el Frente Amplio fue, es y será el futuro. Fuimos el futuro cuando en una crisis brutal desde el punto de vista social y económico planteamos un proyecto, un programa alternativo al que se venía desarrollando por parte de los partidos históricos. Desde aquel presente proyectamos el futuro. Llegamos al gobierno, cumplimos y nos fuimos más allá para seguir trabajando en el futuro. Y fuimos vanguardistas, no solo en el Uruguay como fuerza política, sino el Uruguay en el contexto internacional, con la ley antitabaco, con las ceibalitas, que sirve de eso orgullo. ya le voy a preguntar. Sí. Y también fuimos futuro en este gobierno cuando abrimos caminos nuevos de exploración para luchar contra el narcotráfico, o abrimos caminos nuevos para igualdades largamente postergadas en el país, para mayor cantidad de libertades, el matrimonio igualitario, la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Es decir, el Uruguay se proyectó al futuro
y se proyecta al futuro como lo ha hecho siempre. En un tercer gobierno del Frente Amplio, porque va a ser un tercer gobierno del Frente Amplio, donde las reformas estructurales están asentadas, hay que profundizarlas. Hay que mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud, por ejemplo, buscando los caminos para que ya toda la población esté cubierta por ese seguro de salud. Hay que seguir avanzando en políticas sociales. Por eso es que estamos proponiendo la creación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados. A eso voy a ir. Cuando usted habló de ese sistema de cuidados, ¿se prevé el financiamiento? ¿Funcionará como el FONASA? ¿Será público-privado? ¿Será solo público? Sí, se prevé absolutamente, está previsto en el programa del Frente. La financiación del programa va a ser a través del Estado, a través de los privados y también con asociaciones público-privadas que puedan trabajar en este tema. Va a cortar horizontalmente a toda la sociedad, porque va a atender, en el primer lugar, y sobre todo a los niños de hasta 3 años, niños y niñas de hasta 3 años de edad, dándole una cobertura de cuidados en todos los sectores de la población. El segundo grupo, también importante como el primero, es el tema de los discapacitados con cualquier edad, que también necesitan cuidado. Y el tercer grupo es el de los adultos mayores que no tienen capacidades propias como para vivir autónomamente. Y respecto a esto que usted plantea, y estará el dinero, digo, porque en este periodo se planteó y no se llevó adelante porque se señaló que no había espacio fiscal, no estaba el dinero para hacer. Sí, realmente cada periodo de gobierno tiene sus prioridades, ¿verdad? Lo decíamos, el primer gobierno del Frente Amplio, la prioridad fue generar puestos de trabajo y sacar a la gente de la pobreza a través del plan de emergencia primero y del plan de equidad después. El segundo gobierno tuvo como prioridades desterrar la indigencia, disminuir la pobreza, mejorar los indicadores sociales y mantener una política económica seria, estable, responsable. El tercer gobierno va a tener otras prioridades. Entre otras de ellas, llevar adelante en profundidad las políticas sociales, pero hacerlo de manera ordenada, a través de un sistema. Ese sistema va a ser prioritario para el tercer gobierno. Por lo tanto, va a haber recursos públicos, seguramente va a haber recursos privados y se va a actuar tanto en el plano de lo público como lo privado en normativas que mejoren la calidad de los cuidados que la población necesita y merece. Eso es lo que usted define entonces, esa podría ser una de las reformas estructurales que se plantea. Respecto a algo que ha planteado el PIT-CNT y lo hace en los últimos 1 de mayo, y es esos 800.000 trabajadores que en el Uruguay están por debajo de los 14.000 pesos, los llamados 10.000 pesistas. Para el PIT-CNT el planteo es, esto se resuelve a través de los aumentos de salarios, en la negociación de los consejos de salarios, mejorando, y en las políticas de Estado de aumentar el salario mínimo. ¿Usted cree que va por ahí, que se puede...? Absolutamente. Yo creo que la mejor política social que un gobierno puede llevar adelante es generar puestos de trabajo genuinos, bien remunerados. Creo que es la mejor forma de distribuir la riqueza al mismo tiempo que se genera esa riqueza. Por tanto, el Frente Amplio que recuperó y llevó adelante el tema de los consejos de salarios, de la negociación colectiva, de las leyes laborales, de la protección del trabajador en cuanto a su salud, a calidad de trabajo, etcétera, etcétera, tiene que seguir profundizando estas políticas con la misma responsabilidad y seriedad con que la llevó adelante en estos dos gobiernos. Y esto es posible. No es que estemos prometiendo por prometer, porque cuando el Frente Amplio se compromete, ha demostrado en los hechos, no con palabras, en los hechos que cumple. Y para el Frente Amplio el tema trabajo y empleo, que son dos cosas distintas, es el elemento fundamental para lograr esa tan deseada
igualdad, no igualitarismo, pero sí igualdad de oportunidades para toda la gente. Dentro de lo que se concibe como reformas estructurales, ¿usted entiende que es fundamental el de la infraestructura en el país? Y estoy pensando en proyectos que en esta administración que encabeza el presidente José Mujica se han trabajado, pero que aún no se han concretado. Estoy pensando en el puerto de aguas profundas, estoy pensando, por ejemplo, en el ferrocarril. O, por ejemplo, en la regasificadora, que sí se está construyendo. Efectivamente. ¿A usted le preocupan esos tres temas? Sí, enormemente, enormemente. El Uruguay tiene que mejorar su infraestructura para situarse realmente como un país en el mundo desarrollado. Y no solo en estos tres temas, fundamentalmente buscando, como lo va a obtener por la acción del actual gobierno del Frente Amplio, una soberanía energética, una independencia energética. Hoy estamos viendo que fábricas nuestras que trabajan con el gas natural que viene de la Argentina van a ver recortada la llegada de su gas porque Argentina necesita, y así está establecido en el convenio entre los dos países, necesita una mayor cantidad de gas por estos fríos que han venido para el uso domiciliario. Pero hay fábricas argentinas y uruguayas que se ven resentidas porque se le da prioridad, como debe ser, al confort, a la calidad de vida de los ciudadanos argentinos y uruguayos. Muy bien, no va a faltar gas en los hogares uruguayos, pero sí algunas industrias van a tener menos gas. El día que Uruguay tenga, y lo va a tener a muy corto plazo, quizás el año que viene, su independencia energética, sin contar lo que pueda aparecer en cuanto a petróleo y gas natural en el territorio o en el mar territorial uruguayo, el Uruguay está logrando una independencia energética. Esa calidad energética, más la infraestructura que usted ha mencionado, sin duda son las que van a poder situar al Uruguay en el plano de países desarrollados, porque vamos a poder tener más inversiones en el sector productivo, más ingresos de dinero, mejores fuentes de trabajo, con gente más capacitada, con un mayor desarrollo humano, porque el Frente Amplio se propone como una gran reestructura para su tercer gobierno, además de la que ya mencioné de los cuidados, un plan de desarrollo humano, total, integral, para todas sus capas. No digo desarrollo solo, digo desarrollo humano, es decir, crecimiento económico con justicia social, con políticas sociales que mejoren. Disminuyendo la pobreza fundamentalmente, más aún de lo que ha disminuido, afianzando a aquellos sectores que salieron de la pobreza pero que están ahí. Por ejemplo, lo que usted mencionaba, trabajadores que ganan 10, 12, 14 mil pesos, mejorando la situación de la clase media, también a través del Sistema Nacional de Cuidados y con mejores empleos, mejores remuneraciones, y quizás, y trabajando fuertemente en políticas impositivas, en el impuesto a la renta de las personas físicas, considerando algunas situaciones de trabajadores o personas que tienen ingresos todavía bajos, tratando de ayudarlas más, modificando algunas reglas del impuesto a la renta de las personas físicas. Respecto a eso, la idea es, de pronto, usted lo ha mencionado, sacarle el IRPF al aguinaldo, pero a la vez, si eso no implicaría modificar lo que es el sistema de aportes. No, es un sistema que está muy consolidado. Recordemos que se decía, antes que el Frente llegara al gobierno, que era imposible implantar el impuesto a la renta. Se implantó, lleva ya 8 años, está vivito y coleando, está muy bien, pero como lo había explicado el contador Danilo Astori, es un sistema que se va a ir modificando a lo largo del tiempo, de manera de ver su evolución y cuáles pueden ser los ajustes sin desequilibrar al sistema y a la economía del país. Bien, hoy ya tenemos 8 años de experiencia, hoy hemos visto cómo funciona, hoy estamos buscando disminuir aún más la incidencia de los impuestos indirectos, bajando el impuesto al IVA, por ejemplo, o el IMESE, y aumentando la recaudación con una mejor gestión de la DGI del impuesto a las rentas. Y yo creo que se puede lograr sin inconvenientes, porque también lo he hablado con
nuestros asesores en economía, eliminar el IVA al aguinaldo, al salario vacacional, sin que se resienta el sistema. Y cuando hemos hablado también de impuestos, hemos dicho, por ejemplo, que en lo que respecta al impuesto a primaria, que paga toda la población, menos algunos sectores muy modestos, ¿verdad?, que están exonerados. Y hablamos de que los grandes productores, los grandes tenientes de la tierra, vuelvan a pagar este impuesto. Yo quiero dar algunos números porque se magnificó el tema y se desvirtuó el mismo. En el Uruguay tenemos 16 millones de hectáreas para la producción y hay aproximadamente unos 45.000, 50.000 productores. De esos 45, 50.000 productores, 25.000 son pequeños productores de menos de 100 hectáreas y 20.000 que tienen más de 100 hectáreas. Bien, la idea es a esos productores pequeños, 25.000, que tienen menos de 100 hectáreas, cualquiera sea el índice CONIAT, no cobrarle el impuesto a primaria, pero sí a los que tienen más de 100 o quizás que tengan más de 200 hectáreas. Esos productores pequeños, esos 25.000, tienen apenas de los 16 millones de hectáreas, 737.620 hectáreas. 15 millones y medio casi de las hectáreas de producción la tienen los otros 20.000. Quiere decir que impuesto de primaria, pero ese sector quedaría exceptuado. Se recaudaba, por impuesto de primaria al agro, se recaudaban 20 millones de dólares por año. Bien, si tenemos en cuenta que hay 15 millones de hectáreas en 20.000 productores que tienen más de 100 o 200 hectáreas, tendrían que pagar esos productores $1.20 por hectárea por año. Mire de lo que estamos hablando. $1.20 por hectárea por año los productores que tengan más de 200 hectáreas. Esto no es nada dramático, ni es un fiscalazo. Por el contrario, es buscar a través de la justicia tributaria una mayor justicia social. Porque esos dineros van finalmente para las escuelas públicas, para la alimentación de esos niños que todo el sector político está pidiendo aumentar el tiempo de estadía de esos niños en las escuelas. Usted recién mencionó al contador Danilo Astori. Usted se ha cuidado bastante en no mencionar otros posibles integrantes de gabinete, porque sí eligió el de Danilo Astori como ministro de Economía. Porque para mí fue el mejor ministro de Economía que tuvo el país, con el respeto debido a todos los ministros de Economía que hubo, que yo creo que en ese nivel, como en otros niveles profesionales, el Uruguay tiene excelentes profesionales, excelentes abogados, lo han demostrado internacionalmente, médicos, arquitectos, ingenieros, arquitectos lo han demostrado internacionalmente, y también contadores, eso que es la figura emblemática, por ejemplo, de Enrique Iglesias. Todos excelentes, pero para mí, personalmente y con mucho respeto, Danilo Astori es un gran economista, fue y va a ser seguramente, si es que llegamos al gobierno, si así lo decide la población, un excelente ministro, y por respeto y confianza, además del afecto, cariño que siento por Danilo, si él es el ministro, él va a tener que elegir su equipo de trabajo. Es como en el fútbol, el equipo de trabajo le elige el director técnico. Vamos a ver los acentos de campaña del Frente Amplio de su precandidatura y ya venimos. Impuestos. Una de las primeras medidas será la modificación de una parte del IRPF, eliminando la doble tributación que se realiza al cobrar el aguinaldo y el salario vacacional. Además, propone que todos paguen el impuesto a primaria, incluso los poderosos estancieros, que fueron exonerados desde la crisis del 2002. Economía. Volverá a dejarla en manos del astorismo y afirmó que no hay posibilidad de dar un giro a la izquierda en un tercer gobierno del Frente Amplio. Inseguridad. Lo considera un tema prioritario. No apoya la baja de la edad de imputabilidad. Educación.
Apostará a llegar a un 6% del PBI para la educación y seguirá mejorando los sueldos docentes. Argentina buscará el mejor relacionamiento posible a través del diálogo y la búsqueda de acuerdos mutuamente beneficiosos. Seguimos con el precandidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Usted está pensando siempre en un eventual tercer gobierno, hay que pasar la instancia del 1 de junio, después pasar octubre, quizás noviembre. Está pensando, bueno, a partir del 1 de marzo y en la campaña entre junio y octubre, trabajar con una batería de medidas a aplicar. Hay un programa del Frente Amplio, hay la elaboración de un plan de gobierno, evidentemente, pero bueno, uno sale ante la población y le dice, bueno, estas son este conjunto de medidas sobre el que queremos trabajar a partir de 2015. Bien, usted lo ha dicho muy bien. El Frente Amplio tiene un único programa y ambos precandidatos del Frente Amplio, la compañera Constanza Moreira y quien habla, nos hemos comprometido, como no podía ser de otra manera, formalmente a cumplir de manera estricta con el programa. Primer punto. Segundo punto, hemos estado recorriendo todo el país y en todos nuestros discursos, salvo en una oportunidad, hemos hablado del programa y hemos hecho propuestas. A veces yo escucho con asombro realmente algunos comentarios políticos o algunos informativos en distintos medios de comunicación, donde dice, esta campaña se ha caracterizado por ser muy fría, no se han dado ideas, no se ha hablado de proyectos y de programas. Yo me quedo asombrado, porque basta repasar las grabaciones de nuestros actos públicos, vamos a estar en unos 70 aproximadamente, entre 11 audiciones radiales, las audiciones televisivas, las salidas en público. En cada una de ellas hemos tocado un tema: educación, seguridad, primera infancia, ciencia y tecnología, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos dado propuestas. Bien, por respeto fundamentalmente a toda la población, a los Frente Amplistas, pero particularmente a mi compañera Constanza Moreira, estamos estudiando un grupo, una batería, como usted dijo, de medidas para aplicar en los primeros meses de un eventual tercer gobierno de Frente Amplio. Estas noticias las vamos a dar, si es que nos toca representar al Frente Amplio, el próximo 1 de marzo en la sede del Frente Amplio, en las Huellas de Sereñi, después que se sepan los resultados. Si no nos toca, estaremos apoyando fuertemente a nuestra compañera. Respecto a lo que se hablaba, ¿no?, vinculado con el 6% para la educación o llegar de forma gradual a ese porcentaje pensando en el presupuesto. Por ejemplo, la senadora Constanza Moreira ha insistido en el tema de las Fuerzas Armadas. Se planteó que de ahí podían salir recursos con la reducción del número de efectivos, con la reducción del presupuesto que se le otorga a las Fuerzas Armadas, con cambios en el sistema de retiros, de pensiones, con cambios en la caja de jubilaciones. ¿Usted coincide que podría ir por allí, de donde salgan parte de los recursos de la educación, e independientemente de eso, que el Frente Amplio se tiene que abocar a esos cambios? Bien, yo respeto profundamente el posicionamiento de Constanza, ella sabrá por qué lo maneja, no está explícitamente establecido en el programa de gobierno, pero mi idea, si es que nos toca actuar en un tercer gobierno de Frente Amplio, es discutir este tema con el programa sobre la mesa, con el equipo de gobierno que conformaremos oportunamente para cumplir con ese programa. Y ahí estaremos discutiendo, primero que nada, un presupuesto. Yo no soy economista, no sé mucho de economía, he tratado de informarme, he estado en la Intendencia de Montevideo como intendente, he estado en el Gobierno Nacional, algo hemos aprendido, pero un presupuesto, ¿cómo se elabora desde el punto de vista político? Porque no es un
exclusivamente una elaboración técnica, es una elaboración política. Primero se definen las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades para un tercer gobierno de Frente Amplio? Esta, y esta, que eventualmente anunciaremos el 1 de marzo de noche en la sede del Frente. Y luego que se establecen las prioridades, se ve con qué recursos económicos y humanos se cuenta para llevarlo adelante. Y en función de estos dos elementos, luego se hace la distribución de los recursos económicos, de los dineros. Bueno, esto lo vamos a hacer seguramente preparándolo ya en la etapa de transición, reitero, si es que nos toca llegar a un tercer gobierno de Frente Amplio. ¿Usted ha encargado algún estudio para saber de dónde podrían salir los recursos para la educación? Sí, hay equipos trabajando en ese tema en mi entorno inmediato, pero también lo he hablado, lo hemos conversado con Danilo en su momento, y se está estudiando con la misma seriedad con que se han estudiado todos los temas cruciales, difíciles, porque mire que llevar adelante reformas estructurales, estoy pagando tributo a 70 actos públicos. Sí. Usted como profesional de la voz sabe cómo se resiente a veces la laringe. Se produce una laringitis crónica, como médico lo digo. De eso tanto no entiendo. Sí, a veces con un proceso inflamatorio de las cuerdas vocales, cuando uno ejercita mucho la voz, esta entra a veces a fracasar. Bien, pero se está estudiando de la misma manera, con la misma seriedad, con la que se trabajó en llevar adelante, impulsar y concretar reformas estructurales profundas. Mire que la reforma, por ejemplo, de la salud, de pique, de entrada, en el primer momento, incluyó en el sistema a 400.000 jóvenes que no tenían ningún seguro de salud. Sin embargo, es un volumen grande, ¿no? 400.000 nuevas personas en un sistema de salud no es cosa chica. Sin embargo, se hizo sin ningún tipo de conmoción, sin ningún tipo de problema, no quebró ninguna institución, ni pública ni privada, y mejoró el sistema de salud. Yo sé que muchos de los televidentes que ya están pensando, diciendo, bueno, este señor cree que está todo bien. No, yo digo que hemos mejorado mucho, pero que queda mucho por hacer. Y cuando decimos vamos bien, quizás no nos explicamos bien nosotros, o quizás interpretó mal lo que nosotros dijimos en este tema, a tal punto que fue motivo de una burla que mucho me agradó por parte del expresidente Jorge Valle, que lo hizo muy bien. A mí me parece que a la rigidez, a la rispidez de la política, a veces es bueno agregarle un toque de humor. Y precisamente el presidente Valle lo hizo, me pareció muy bien, y se refirió al que vamos bien. Cuando nosotros decimos vamos bien, lo decimos en el sentido de nos comprometimos a desarrollar a lo largo del tiempo, gradualmente, esto y esto. Y venimos cumpliendo, estamos en el camino, creo que vamos bien en ese camino para mejorar aún más en un tercer gobierno de Frente Amplio. Es imposible cambiar totalmente el país y no tenemos los planos del paraíso, como para dejar al país en la mejor posición del mundo, aunque ocupamos muy buenos lugares en distintos temas en el contexto internacional, todavía falta mucho para hacer. Y cuando decimos vamos bien, creemos que ese es el camino, estamos convencidos todos los Frente Amplistas que el proyecto político de la izquierda uruguaya, que es el de Frente Amplio, es el mejor para que su gente viva mejor, y queremos seguir trabajando en esa dirección, profundizando las reformas, mejorando lo que hay para mejorar. Hemos reconocido cuando nos hemos equivocado, con total honestidad, y creo que en un tercer gobierno de Frente Amplio vamos a profundizar esos cambios para mejorar la calidad de vida de la gente. Vamos a hacer una pausa, toma más agua y seguimos. Vamos a hacer una pausa. Bien. Viejo, una vez me dijiste que con la pobreza no se tranza. Y aquí nadie transó, ni un poquito. Las cifras no mienten, pero lo que de verdad no miente es la vida de cada uno de nosotros.
Estos años, viejo querido, tuve derecho a elegir la dignidad. Y la elegí. No quiero volver atrás. Me siento orgulloso como nunca. Porque el país creció, sí, claro, pero los que en realidad crecimos fuimos nosotros. Somos lo más parecido al sueño que ustedes tuvieron en aquellas épocas difíciles. Por eso voy a votar. Para no volver atrás, para no perder lo que se ganó, para cumplir mi destino, el de mis hijos y para que nadie, viejo, nadie, rompa tu sueño, ni el mío. Y esto te quería decir. El domingo voto y voto Frente Amplio. Seguimos en Más Info, nuestra entrevista hoy al precandidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, y ya tenemos algunas preguntas que nos llegaron a través de las redes sociales. Betina le pregunta, si asume la presidencia, ¿volverá a pedirle informes a los mandos militares? Y bueno, por Sí, allí... permanentemente, como lo hicimos desde el primer gobierno del Frente Amplio. Yo creo que también aquí los hechos hablan más que las palabras, ¿verdad? Se consiguió lo que se pudo conseguir, a través del diálogo, de tratar de convencer a los actores de que den más información. Se lograron muchas cosas que la gente conoce, sabe, no las voy a estar repitiendo, pero seguiremos trabajando en busca de verdad y justicia. Respecto a las internas, hace unos días yo lo conversaba con la senadora Lucía Topolansky y ella decía que para el Frente Amplio no son cómodas las internas, que la coalición de izquierda tiene otras formas de elegir a sus autoridades. ¿Usted también lo siente así? ¿No siente comodidad de esta forma de elección, de esta elección interna? Bueno, con total respeto a nuestra primera senadora, a nuestra primera dama y a mi querida compañera y amiga Lucía, voy a dar mi opinión personal. El Frente Amplio es diversidad, es multiplicidad de pensamientos bajo un mismo contexto ideológico, político, no tanto ideológico, pero sí político, que tiene su riqueza fermental en las distintas propuestas que hay y en el trabajo de análisis y de elaboración que termina en una síntesis. Y esa síntesis es igual para todos los frente amplistas en cuanto a su cumplimiento. Primer punto. Para lograr mantener eso en el tiempo se necesita unidad. ¿Y el Frente lo logró? No, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Hoy es la primera fuerza política del país y tiene una unidad muy fuerte. Pero hay diversidad. La hubo siempre, incluso en internas. Yo ya competí en una interna anterior, en aquella oportunidad con Danilo. En las últimas elecciones hubo 5 candidatos en la interna del Frente, o 4. Claro. Y no hubo drama, ¿verdad? Y en esta hay, felizmente digo yo, más de un candidato. Porque eso demuestra que el Frente trabaja para profundizar, ensanchar, arraigar, ahondar la democracia en el país y también tiene que lograr una democracia interna muy fuerte, como ejemplo para llevar adelante lo otro. El hecho que haya otra candidatura, a mí personalmente, primero no me extrañó porque ya lo hemos vivido, y segundo, a diferencia de lo que se ha opinado por parte de actores políticos, no políticos, pero sí cientistas políticos, politólogos, que han interpretado que yo me siento incómodo, yo quiero con todo respeto desmentir absolutamente que me siento incómodo. Me siento absolutamente cómodo trabajando de la manera que lo estoy haciendo. Me parece estupendo que haya otra candidatura, que lo definan libre y democráticamente los frente amplistas, quién va a ser finalmente la o el representante de ellos. Y además me parece estupendo que seamos la única fuerza política que tenemos una precandidata
una mujer como precandidata a la presidencia de la República. Cuando la senadora Constanza Moreira estuvo acá y hablamos de los temas del país y hablamos de la interna del Frente Amplio, le quiero hacer escuchar lo que ella nos decía. Me parece que el Uruguay necesita una renovación generacional, que nosotros tenemos una tríada de la cual no podemos escapar, que es la tríada Mujica, Vázquez, Astori, que el Uruguay necesita un relevo generacional, no porque los fundadores del Frente Amplio o estos liderazgos no tengan cosas positivas, sino porque creo que a un país al cual le cuesta cambiar y que le cuesta renovarse y que está su élite política es muy masculinizada, tenemos el peor lugar en América Latina en participación de las mujeres y sobre todo en el Frente Amplio hay una sobrerepresentación de las generaciones de 60, 70 años. Me parece que debiera ser natural que alguien diga yo quiero otra cosa y no como tirar el guante. Me parece que yo he recibido críticas bastante más feroces a mi figura de las que he hecho jamás a Tabaré Vázquez. ¿Y usted coincide que...? Totalmente. Yo estoy de acuerdo con Constanza. La renovación es fundamental. Pero la renovación no se hace solo con la cédula de identidad, porque hay jóvenes que son muy viejos en su pensamiento y en su accionar. Y no estoy hablando de jóvenes patológicos, ¿no?, que tienen, pobrecitos, desgraciadamente, un retardo intelectual. Estoy hablando que hay jóvenes que son muy conservadores, muy conservadores. Con todo respeto lo digo. Por ejemplo, hay jóvenes que apoyan la baja de la edad de imputabilidad. Y eso para mí es un pensamiento no renovador, no de juventud, es un pensamiento conservador. Y son jóvenes. Y hay otros que son viejos y tienen una frescura intelectual que realmente es admirable y hay que respetar. Por tanto, no es un problema de cronología. Mire, Ana María, hay por lo menos dos formas de medir las edades de cada persona. La edad cronológica y la edad biológica. La cronológica es aquella edad que va desde el momento que se nace hasta el día en que se vive. La biológica es la que mide la actitud permanente de la persona en cuanto a tener de repente más sueños que recuerdos. Cuando tengamos más sueños que recuerdos es que no habremos envejecido. Hay jóvenes de 50 años que son viejos intelectualmente. Son pesimistas, ven todo mal, todo está oscuro, no hay perspectiva de futuro, salvo que el eslogan lo esté repitiendo permanentemente. Cuando se repite algo muchas veces, por alguna razón será. Y sin embargo hay gente... Está hablando de la oposición. No, estoy hablando en general. En todos los órdenes de la vida, no solo en política pasa, en todos los órdenes de la vida. Y hay otros que tienen más edad, sáqueme a mí, ya se sabe la edad que tengo y no voy a poner a discutir mi posición en cuanto a si soy joven o viejo. Estoy bien desde el punto de vista biológico. Se me ha achacado en los últimos tiempos una cantidad enorme de enfermedades y lo que se va a decir. Pero estoy bien, la verdad que estoy bien. Pero quiero repetir unas palabras de mi queridísimo amigo y compañero Marito Delgado Paray, que un día hablando sobre este tema de la juventud y de la vejez me dijo: la vejez no existe, no hay que decir que se es viejo, simplemente hay que decir que se tienen muchas juventudes acumuladas. Yo creo que hay que interpretarlo de esa manera, ¿verdad? Lo que importa en la renovación es la adaptación biológica, es decir, física, psicológica, de relacionamiento ambiental, que eso es la política, según Aristóteles, permanentemente fresca, activa, con ganas de avanzar, de mejorar, no de tener esperanzas, sino de tener seguridades. Muchos hoy en el sistema político uruguayo
se habla de la esperanza, de la esperanza. La esperanza es algo que se desea que venga, algo bueno. El Frente habla de certeza, no habla de esperanza. El Frente habla de concreciones, de logros, de seguridades. Hablábamos de esperanza antes de llegar al gobierno y concretamos las esperanzas. Para el final, ¿cuánto le preocupa que Uruguay pueda perder el juicio ante la multinacional, la tabacalera Philip Morris? Yo creo que no lo va a perder. Y creo que no lo va a perder por muchas razones. No es simplemente un sentimiento. Uruguay está reubicando el tema, en este momento lo está reubicando en lo que creemos es su justo término y que ha tenido un apoyo internacional enorme, no solo por la academia, por las grandes asociaciones científicas, médicas o no médicas, incluyendo algunas jurídicas, por la Organización Mundial de la Salud o por la OPS, no solo por ese respaldo que es masivo y de muchos gobiernos de países, sino porque se está reubicando la discusión del tema en la CIADI, que es el organismo que va a definir en sus justos términos. Philip Morris plantea que la discusión entre Uruguay y ellos como empresa multinacional se sitúa en el terreno de lo comercial. Es decir, Uruguay tiene un tratado de protección bilateral de inversiones con Suiza, Philip Morris ahora está instalado en Suiza y dice, a través de este acuerdo bilateral de protección de inversiones, nosotros como empresa nos sentimos perjudicados por las medidas antitabaco que tomó Uruguay. Y otros países también la han tomado. Uruguay es más pequeñito, por eso Philip Morris apuntó a Uruguay. Y entonces lo sitúa estrictamente en el terreno comercial. Es un problema de Philip Morris. Pero el Uruguay plantea el problema en lo que entiende el Uruguay, la sociedad uruguaya, el gobierno, el sistema político, debe ser el terreno en el que se discute el tema este. Y es en el tema de la salud pública. Uruguay está defendiendo la salud de su gente, del que fuma activamente y del que fuma pasivamente. Está defendiendo la salud de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, de los viejos. Cuando usted dice reubicó, ¿quiere decir que en algún momento un poco se perdió el rumbo de por dónde debía ir la defensa uruguaya? Lo que se estableció en la primera sentencia de la CIADI es aceptar el posicionamiento de Philip Morris que se discuta en el terreno comercial. Uruguay lo va a replantear. Y el gobierno uruguayo tiene la obligación constitucional de defender la salud de su gente y todo el mundo va a entender que todos los gobiernos tienen que defender la salud de su pueblo, de su sociedad. Usted, antes de que el presidente Mujica se entrevistara con Obama, conversamos de estos temas. De meterle el tema, meterle el tema al presidente de Estados Unidos. Y el presidente Mujica estaba completamente de acuerdo en hacerlo, así lo hizo, y además dio un mensaje muy claro en la conferencia de prensa del enorme daño que esta pandemia, como no conoció otra la humanidad, le está ocasionando a la población. Caramba, el tabaco es responsable de la muerte de casi 8 millones de personas en el mundo. Es mucho eso, ¿verdad? Más que ¿Usted qué le dijo, Pepe? Planteale el tema a Obama. No. Mujica es un hombre que no voy a inventar nada ni adivinar nada. Muy inteligente, muy práctico. Nos conocemos muy bien, además de compañeros, somos amigos de hace muchísimos años. Nos conocemos los dos. Y él sabe que es un tema que me preocupa, como le preocupa a él, quizás a mí un poquito más porque soy médico y además oncólogo, y veo en los hechos el daño que produce a nuestra gente el tabaco. Pero él asumió con mucha responsabilidad y mucha firmeza, así lo hizo y lo demostró en su diálogo con el presidente de los Estados Unidos. ¿Lo comprometo a venir en octubre a Más Info? Con mucho gusto. Gracias por haber venido esta noche. Delo por hecho. Un país que apuesta a los y las jóvenes
Es un país que invierte en políticas de juventud, que invierte en políticas de juventud. Es también una sociedad que no les tiene miedo, que no los culpa de todo, que ser joven no sea un delito. Por eso nos oponemos a la baja de edad de imputabilidad. A los jóvenes hay que darle oportunidades, porque hay que preguntarse, uruguayas y uruguayos, por qué muchos de esos niños, niñas, jóvenes y jóvenes viven de esa manera. Seguimos en Más Info y en nuestra mesa de análisis. Hoy recibimos a el doctor en Ciencias Políticas, Antonio Cardarello. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. Le vamos a disculpar a Gerardo que está de viaje, pero ya el domingo nos va a acompañar. Bueno, Antonio, vamos a analizar un poco la interna del Frente Amplio. Hace algunos minutos Ana María entrevistaba a uno de los precandidatos de la coalición de izquierdas, Tabaré Vázquez. ¿Y cómo ves esta puja, Constanza Moreira, Tabaré Vázquez? Más allá de que las encuestas lo dan como favorito a Vázquez. Sí, bueno, yo creo, Tabaré Vázquez decía en la entrevista que él no se sentía incómodo, que muchos analistas marcaban que él se sentía incómodo en este escenario, y él decía que no, que estaba acostumbrado a competir. Yo tengo la percepción de que sí no es el escenario que él hubiera preferido para esta nueva campaña electoral. Es cierto que el Frente Amplio, como bien lo recordaba el expresidente, ya tuvo dos experiencias de este tipo, en el 99, cuando él mismo enfrentó a Danilo Astori, y la última, donde hubo incluso tres candidatos, pero el Frente Amplio no se siente cómodo debatiendo en este tipo de campañas a la interna. Es un partido que, en la jerga de la ciencia política, es un partido más de masa, donde el peso de los militantes, de los adherentes y la estructura del partido tiene más peso en la definición de estos asuntos, y no se acostumbra del todo a la competencia electoral, o no se siente tan cómodo, no pone toda la carne en el asador como sí lo hacen los partidos tradicionales. Esta campaña en particular, Vázquez, que había dicho que iba a retornar a la actividad política, iba a ser candidato si la biología y los tiempos políticos lo permitían, creo que esto de que se presente Constanza con un perfil de fuerte crítica a la candidatura de Vázquez, como se veía en el spot que se pasó, el recorte del programa donde ella estuvo aquí, no es algo para lo cual el Frente Amplio se sienta cómodo. Y si miramos las otras campañas, la que tiene más perfil de interna es justamente la del Frente Amplio, donde hay por lo menos uno de los candidatos que es Constanza Moreira, que hace todo el tiempo alusión a Vázquez y trata de diferenciarse. ¿Por qué? Porque es nueva, porque la figura de Vázquez no precisa presentación y porque tiene que crear una imagen alternativa. Entonces si yo me presento como algo diferente, tengo que marcar las discrepancias o las cosas que nos separan más allá de la que los unen. Si miramos las internas de los otros partidos, Bordaberry, Morino, la calle Larrañaga, generalmente se tiran flores en sus campañas. Tabaré Vázquez ha optado por no responder a las críticas que hace la senadora Frente Amplista, pero obviamente no es del agrado de nadie que se estén diciendo esas cosas como de la renovación generacional. En parte él dijo que está de acuerdo con la renovación generacional en la entrevista, sí, ¿no? Sí, pero en parte Uruguay tiene una larga historia, y no es el único país, pero pensemos en Uruguay, de liderazgos que son muy largos y exitosos. O sea, Valle de Ordóñez fue la figura fundamental del Partido Colorado hasta que murió con 73 años, Luis Alberto de Herrera hasta los 85 y seguía renovándose y llevó al Partido Nacional a la victoria en su última campaña. Pensemos, se habla mucho de los partidos tradicionales, figuras como Sanguinetti y Lacalle, que llegaron a presidentes muy jóvenes, 48 años, pero ¿por qué fue? En momentos de crisis. ¿Cuándo se renuevan los partidos? Generalmente cuando enfrentan una crisis. Lacalle fue presidente porque murió Wilson Ferreira. Si Wilson Ferreira no hubiera muerto en marzo del 2008, probablemente él hubiera sido electo presidente, y tenía 70 años, cumplía 70 años en ese año 1989. Sanguinetti fue presidente porque Jorge Valle había quedado inhabilitado en su momento en las internas. Entonces los partidos aprovechan para renovarse en esos momentos. Le ha pasado al Partido Colorado, donde
Sanguinetti y Valle monopolizaron hasta la crisis de 2004 lo obligó a renovarse. Tabaré Vázquez es el político más popular desde hace más de 15 años, lo marcan todas las encuestas, es el que recoge más simpatía, menos antipatía, y el que la mayoría cree que va a ser presidente. O sea, no, si lo pensamos de ese modo, no parece disparatado que la mayoría de la dirigencia del Frente Amplio haya optado por pedirle que fuera candidato. ¿Y cuánto pesa el desgaste de ser gobierno en esta interna para el Frente Amplio? Y atraer a los votantes, atraer votantes de otros partidos quizás, Claro, cuando se habla también de un contexto de descontento, ¿no? Para Tabaré Vázquez es todo un desafío, porque él había sido un candidato exitoso, muy buen candidato siempre en el 89 a la Intendencia, en 94, 99 y 2004 a la Presidencia, pero siempre desde la oposición. Claro, ahora es oficialismo, Siempre jugando con eso que él mismo mencionaba, siempre apelando a la esperanza. Bueno, cuando seamos gobierno esto va a cambiar, apelando a esa renovación de elencos. Ahora está del otro lado del mostrador. Ahora, por eso ese jingle, ese distintivo de la campaña que es el vamos bien, cuesta entender y tal vez él no lo está transmitiendo con toda la fuerza que lo hacía cuando era candidato de la oposición. Ahora tiene que mostrar los logros del gobierno y tiene que a su vez mostrar cierto tipo de transformación también, cierto tipo de evolución. Bueno, vamos bien hasta acá, pero tenemos que mejorar y eso a veces no es tan fácil. Es mucho más fácil situarse de la oposición, hacer críticas al gobierno, es decir, marcar las diferencias y apostar a que la gente vote por eso. Cuando uno defiende al gobierno, el partido que apuela a la reelección, digamos, siempre tiene. También es cierto que tiene una gestión de gobierno para mostrar, tiene muchos indicadores. Yo creo que muchas de las cosas, como hizo el Frente Amplio en la campaña de 2009, de defensa de la gestión de gobierno, se están guardando para la campaña de octubre. Si bien Tabaré Vázquez en esta campaña interna es como un precalentamiento, porque él no hace referencia a su rival en la interna, sino que continuamente, y lo hizo hasta en este programa, hace referencia continuamente a la oposición y a la falta de propuestas frente a la certeza que daría el Frente Amplio. Ahí hay un cambio muy importante. ¿Y qué votación se puede considerar exitosa el próximo domingo para el oficialismo, para el Frente Amplio? Y bueno, yo pienso que por lo menos tendría que tener una votación similar a la que tuvo Tabaré Vázquez en el 99 frente a Daniel Astori, que tuvo un 82% de los votos. O sea, una relación de 8 a 2 sería una buena. Si la candidata desafiante obtuviera un porcentaje por encima de ello, más cercano al 30%, eventualmente 40%, lo cual es muy difícil según lo que están indicando todas las encuestas, pero ahí tenemos el problema de que no sabemos cuánta gente va a ir a votar. Aparentemente Constanza Moreira lograba entusiasmar más a la militancia en algún sentido, a sus adherentes a ir a votar. Ahora hemos visto en los últimos días una campaña muy fuerte de muchos dirigentes del Frente Amplio, muchos spots, donde se insta a votar por el Frente Amplio, más allá del candidato a ir a concurrir de la instancia, a darle un voto al Frente Amplio para fortalecerlo de cara a octubre. Antonio, gracias por tu aporte en esta noche. Nos vemos el domingo porque vas a estar junto a nosotros en la transmisión especial. Ahí sabremos cuál es la verdad. Las urnas van a hablar. Bueno, gracias Antonio. Voy a recibir a Ana María ya para despedirnos y para anunciarles que el domingo tenemos una transmisión especial y que vamos a agradecerle a todos los precandidatos de los partidos que están en competencia, porque esta fue la idea de esta primera etapa, invitar a los precandidatos de los partidos que están en competencia, Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio. Gracias porque bueno, estuvieron todos aquí en Más Info, vinieron los 6. Sí, la idea era, por supuesto, plantearles una entrevista en profundidad para que aportaran, para que contaran
por qué han decidido también presentarse y ser precandidatos, y también el análisis de Gerardo, que creo que aportó muchísimo, y en este caso, esta noche, el de Antonio. Bueno, los esperamos el domingo con nuestra transmisión especial. Vamos a tener un noticiero a las 12 del mediodía y después a partir de las 6 de la tarde hasta, bueno, ahí está, hasta que se sepa, ¿verdad? Digo, decir quiénes son los ganadores, porque allí van a salir los candidatos y también cómo vota todo el país y cada partido. Va a ser interesante. Gracias por habernos acompañado esta noche. Buenas noches, que descansen. Por eso vamos de nuevo, que nadie pare de imaginar. Por eso vamos de nuevo, que vamos bien, bien de verdad. Tus ríos llegan